crees que se necesitan para entrar al mundo espiritual? Pueden escribirnos en el chat qué cualidades crees que se necesitan para entrar al mundo espiritual. Los que quieran pueden poner en el chat, escribirnos o simplemente pueden activar su micrófono y decirnos qué cualidades crees que se necesitan para entrar en el mundo espiritual. Tony nos dice amor y humildad. Muchas gracias. ¿Qué más cualidades ustedes creen que se necesitan para entrar al mundo espiritual? De pronto, si te gustaría participar, Miriam, bienvenida, gracias. Conocerse o por lo menos estar dispuestos a conocernos. Súper, el autoconocimiento. Adam dice querer, tener el deseo, muy bien. Tailandia dice conciencia y amor, súper, muy importantes esas dos. Ircano Ramírez, bienvenido. Elisa, bienvenida. Estamos preguntando a todos qué cualidades crees que se necesitan para entrar en el mundo espiritual. Entonces, Tailandia Rodríguez dice conciencia y amor. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere darnos una idea de de las cualidades que se pueden necesitar para entrar en el mundo espiritual? Servicio a los demás. Súper. Servicio a los demás, claro. En México hay un refrán que dice, recuerdo que decían que si uno no vive para servir, no sirve para vivir. Como que el servicio hace parte de nuestra vida. Nati, ¿tú qué piensas? Y Cardo Ramírez dice humildad y paciencia. Súper, súper, súper. Esas dos cualidades también son muy importantes. Muchas gracias. Ircano. ¿Alguien más que nos quiera decir qué cualidades crees que son importantes? Lian Lee, ¿tú qué cualidades crees que son importantes para el mundo, para entrar al mundo espiritual? Elisa, también. El despertar de la conciencia, dice Adán. Muchas gracias. ¿Algo más nos quieren compartir? Miriam dice, también creo que los que estamos por estos lados tenemos un llamado. Lo importante es seguir ese llamado, aunque a veces da miedo, porque es un cambio de vida. Súper, Miriam. Ese es un punto muy importante. Nada pasa por efecto de la suerte o el azar. Nosotros entendemos que si alguien está acá es porque es su llamado, es su momento. Sí, Lian, ¿quieres Pues yo diría compartirnos? que, con mucho gusto, yo diría que muchísimo valor, Valor. porque en una sociedad tan material donde se ha olvidado tanto la fuerza del espíritu, la creación, y lo material es lo que domina y lo que vende y lo que nos quieren meter por todos lados, pues yo creo que se necesita mucho valor para ir contracorriente. Súper. Muchísimas Gracias. gracias, Lian. Como en este mundo material donde estamos, ¿no? Siempre la publicidad gira en torno hacia los placeres materiales, ¿no? Entonces, Lean nos dice que se necesita mucho valor, ¿no? Una cualidad muy importante para un espiritualista también, el valor. Listo. Antes de comenzar, quiero poner un video y normalmente mana significa mente y tráyate liberar. Estas vibraciones sonoras se llaman el Mahamantra Hare Krishna. Son mantras que nos conectan espiritualmente. Entonces quiero que antes de comenzar nos pongamos en una atmósfera de oración. Entonces voy a poner este mantra y me gustaría mucho que los que quieran puedan repetir solamente por 3 minutos, 5 minutos antes de comenzar. Y los que no, pueden escuchar y pueden hacer una oración personal. Pueden pedir al Señor que les, que les dé iluminación, que les permita conectarse. Estos mantras lo que hacen es como aclarar la mente antes de comenzar. Entonces, vamos a compartir un poco. Este fue un evento que ocurrió en Moscú y hubieron muchos devotos. Es, entonces, vamos a conectarnos un poco con esta realidad espiritual. Este se llama el Mahamantra. Los que se lo sepan lo pueden repetir y los que no pueden hacer una oración personal.
Bueno, entonces esto se llama el Mahamantra Hare Krishna. Maha significa el más grande, manamente, y Trayate significa liberar. En realidad, la conciencia espiritual es un estado de conciencia. Nosotros podemos estar en este mundo, en el mundo espiritual, incluso estando en este mismo mundo material. Se dice que nosotros somos 70% agua, pero somos 100% vibraciones. Cada emoción que nosotros sentimos en realidad es una diferente vibración. De hecho, hay una ciencia que se llama la Ayurveda, que es como curar el cuerpo mediante vibraciones. Entonces, hay alimentos que incrementan las vibraciones de distintos órganos y de esa manera, pues, uno puede curar su cuerpo. Ahora, para despertar espiritualmente, el Mahamantra Hare Krishna funciona como un tipo de mantra, un tipo de oración que nos conecta directamente con el mundo espiritual. Por eso se dice que cuando uno se conecta con Dios, uno sufre menos, porque uno es como si uno viviera normalmente en el mundo espiritual en esta vida. Entonces, se dice que en esta era de Kali Yuga, Harer Nama, Eva Kevalam, Kalo, Nastieva, 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 Gatiranyata. Solamente mediante el canto del santo nombre y la adoración al Señor Supremo, uno puede librarse de la conciencia materialista. Por eso es muy bueno dedicar por lo menos 5 o 10 minutos a la meditación o a la oración al día. Cuando uno tiene una práctica constante, uno puede incrementar un número de horas meditando y cada vez conectarse más. Le damos la bienvenida a Agus, muchas gracias por conectarte. Elisa, gracias por conectarte. Ricardo. Listo. Entonces, el sistema que tenemos los jueves es que vamos a leer un texto que se llama el texto del día de hoy. Silvia, bienvenida, muchas gracias por conectarte. Qué gusto verte con nosotros, Silvia, de nuevo. Entonces, vamos a pasar a leer el texto. Tenemos un texto, como ustedes lo están viendo ahí, que se llama La percepción del mundo espiritual. Las cualidades para acceder a las verdades espirituales. ¿Alguien le gustaría activar su micrófono y ayudarme a leer el texto? Por lo menos unos 4 párrafos. Yo apruebo. Sí, Silvia, bienvenida, muchas gracias, qué gusto escucharte. Buenas noches a todos. Buenas noches. Ah, a ver, dice, la percepción del mundo espiritual. Las cualidades para acceder a las verdades espirituales. Jesús, Mahoma y Krishna hablan de un mundo espiritual que puede llegar a ser conocido por el practicante sincero del Bhakti Yoga. Pero ¿cómo puede un ser humano común aspirar a entender el mundo espiritual si su meta y sentidos están siempre hundidos en actividades ilusorias y mundanas, como comer, dormir, aparearse y defenderse? Es preciso comenzar a dar pasos para acercarnos a un alma autorrealizada y emprender una indagación espiritual. Es evidente la asombrosa similitud de las descripciones que figuran en las diversas escrituras sobre el mundo espiritual. En el cristianismo se dice, ya no habrá noche, sus moradores no necesitarán luz de lámpara ni luz del sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22:5. En el hinduismo se plantea, esa suprema morada mía no está iluminada por el sol, ni la luna, ni por el fuego, ni por la electricidad, aunque aquellos que llegan a ella nunca regresan a este mundo material. Bhagavad Gita 15:6. Súper, muchas gracias, Silvia. Venero, Ah, de sí, nada. si quieres leer ese párrafo, puedes terminar este Sí, párrafo. Sí. sí. Venero ese asiento trascendental, donde como amantes
consortes, las Lakshmis, en su purísima esencia espiritual, practican el servicio al todo atractivo Krishna, donde la tierra está hecha de piedra de toque trascendental. Toda el agua es néctar. Hablar de una canción, caminar en una danza y la compañía constante de Krishna es su flauta. La refulgencia de bienaventuranza trascendental se percibe por todas partes y todas las entidades espirituales supremas son saboreables. Donde innumerables vacas lecheras brindan océanos trascendentales de leche, donde cada uno tiene una existencia eterna de tiempo trascendental que está siempre presente, que no tiene pasado ni futuro y que por lo tanto no está sujeto a la característica de desvanecerse, ni siquiera por una fracción de segundo. Ese reino es conocido como Goloka, donde por sus muy pocos espíritus autorrealizados de este mundo. Brahma Samhita 5:56. Muchas gracias. ¿Alguien quiere ayudarme a leer estas otras dos? ¿Alguien que quiera activar su micrófono y ayudarme a leer estas? De pronto hasta el final. Si gusta puedo continuar, Prabhu. No, Lian, yo. creo que Lian va a leer. Lian activó su micrófono. Ok, En el chiquismo se dice, existe un reino eterno del Señor. En ese lugar no hay temor, ilusión, desconcierto ni tribulaciones. Y ahí no hay nacimiento ni muerte. Hay solamente pura y eterna dicha espiritual en esa morada. Los devotos del Señor, en ese lugar, subsisten gracias a las glorias del alma suprema, Dios. Jeje, ese Si quieres nos podemos saltar nos saltamos eso. ajá, es como la escritura de los Sikhs. Ujú. Desde acá. La principal característica del mundo espiritual es que ahí todo el mundo ama a Krishna y se aman unos a otros con toda la plenitud de su ser. Cuando purificamos nuestro corazón y despertamos nuestro innato amor por Krishna, adquirimos las cualidades necesarias para ingresar al mundo espiritual y así adoptar nuestro eterno servicio. Una vez que llegamos al mundo espiritual, nuestro verdadero hogar, nosotros, los espíritus, jamás tenemos que volver al mundo material. Somos seres espirituales. Pero cuando el espíritu desea disfrutar de este mundo material con independencia de Krishna, viene a este mundo material. Lo siguiente sí se me complica demasiado. Si quieres yo te puedo ayudar a leer. Por favor. Avyakshara ityukta stammahum paramam gatim jam prapya na nivartante taddama paramam mama. Aquellos que los vedantistas describen como no manifiesto e infalible, aquello que se conoce como el destino supremo, es el lugar del que, después de llegar a él, nunca se regresa. Esa es mi morada suprema. Muchas Bhagavad gracias. Gita 8:21. Muchas gracias, querida Lian. Gracias, Silvia, también. Gracias, Connie, también, por querer ayudarnos a leer. Entonces, bueno, el tema del día de hoy es muy interesante. Seguimos con este punto del mundo espiritual, ¿no? Muchas veces nosotros estamos pensando que somos seres materiales teniendo una experiencia espiritual, ¿no? Queriendo tener un despertar espiritual.
pero la realidad es que nosotros somos seres espirituales teniendo una corta experiencia material, ¿no? Como lo hemos dicho en otras clases, no sé si ustedes se han preguntado por qué nacer, morir, envejecer, enfermar, a qué se debe esa naturaleza material. En el mundo material hay una tendencia y es que si no haces nada, sufres. Por ejemplo, un día tú dices, no voy a hacer nada, no vas al baño, no comes, no duermes, naturalmente tu cuerpo va a empezar a sentirse mal, enfermo. Es la tendencia del mundo material, que siempre te está forzando a actuar de alguna manera para mantener el alma y el cuerpo unidos, o que es lo que nosotros conocemos como tener vida en el mundo material. ¿Qué es lo que significa tener muerte en el mundo material? Que el alma, o sea, tú, sale del cuerpo. Entonces, en una clase recuerdo que hablábamos que uno se pregunta, mi mano, mi cabeza, mis ojos, mi boca, mi nariz, ¿mi de quién? Si no soy la mano, ni la cabeza, ni los ojos, ni la boca, sino que me pertenecen, ¿realmente a quién le pertenece? ¿Realmente qué es lo que te hace diferente y especial? ¿Realmente tú quién eres? Muchas veces el problema no es que a uno le digan tonto, sino que uno sigue pensando que uno es un tonto. ¿En qué sentido? En que uno no entiende realmente cuál es el objetivo de la vida. Entonces muchas veces basamos nuestros objetivos o en muchas actividades altruistas en el mundo material o en muchas actividades basadas en nuestro propio egoísmo, en nuestro egoísmo. Ismo es como todo lo que gira alrededor de algo, ¿no? Como comunismo, socialismo, feminismo, machismo. Son como corrientes que giran en torno a una idea, ¿no? Cuando uno dice egoísmo, es que gira en torno a que el centro soy yo. ¿Qué pasa cuando uno piensa que el centro soy yo? Que naturalmente uno empieza a desarrollar una cualidad que se llama Ahan Mameti, yo y lo mío. Entonces uno se empieza a identificar poco a poco cada vez más con el mundo material en distintos niveles. En el Srimad Bhagavatam se explica que esos niveles de ignorancia o esos niveles en los que el mundo material nos captura se llama moha, mahamoha, tamas, andatamisra y tamisra. ¿Qué significa? Significa que el mundo material nos empieza a cubrir con distintas designaciones. La primera es tamas, es ignorancia, es empezar a entender. No hay diferencia entre el cuerpo y el alma. La vida es una y apenas la vida se acaba, tengo que disfrutar. Ten- Apenas me muera, la vida se acaba. Entonces, ¿qué hay que hacer? Disfrute de lo que más pueda. Coma, duerma, tenga relaciones sexuales, tenga... ¿Por qué? Porque cuando se acaba el cuerpo, se acaba. Ese es un tipo de ignorancia. Ese es un tipo de conocimiento que con el que el mundo material está diseñado para cubrirte, para que olvides que eres un alma espiritual, un eterno sirviente de Dios. El siguiente nivel, el alma empieza a pensar, ok, si la vida está hecha para disfrutar, tengo que tener mi entorno de disfrute. Entonces, Dani, bienvenida, qué gusto verte. Gracias a todos los que se dan el tiempo por conectarse. Siempre es un gusto tenernos con nosotros. Entonces, el siguiente nivel es que, ok, ahora todo lo que me rodea es mío. Entonces uno desarrolla una cuestión que se llama Ahan Mameti, yo y lo mío. Entonces, por ejemplo, si esta es mi familia, yo los amo a ellos, pero si la familia de al lado se muere de hambre, no me importa, porque estos son los míos, los que yo quiero y lo que yo protejo. Entonces uno empieza en el tercer nivel de ignorancia, que se llama Moha Maha, Tam- Tamisra, Andatamisra, en el tercer tipo de ignorancia, Andatamisra, o el tercer tipo de condicionamiento que el mundo material nos impone para que olvidemos que somos almas espirituales, es que nosotros empezamos a pensar, ok, entonces, como estos son míos, todo lo que los perturbe a estos o a los míos
se vuelve mi enemigo. Entonces uno va, este es mi carro, y si algo le pasa a mi carro, el que le haga algo a mi carro se vuelve mi enemigo porque es mi carro. Entonces empezamos a hacer que crezca esa cobertura material que se llama egoísmo, que es todo lo que empieza a girar alrededor de nosotros. ¿Por qué? Porque como decía el texto, nosotros jugamos a querer ser Dios por un instante. Y en ese juego de querer ser Dios, nos sentimos los controladores y los disfrutadores de todos. Y entonces en la cuarta etapa, vemos que en esa ilusión hay gente que se inscribe para matarse por otro país, porque si otra gente viene y mata lo que es mi país, porque yo nací aquí, pero en realidad no te pertenece. De hecho, todo el tiempo te está quitando impuestos, te está quitando, te está cobrando por vivir, te está cobrando por el agua. No sabemos si en algún momento nos empiecen a cobrar por respirar o nos empiecen a cobrar nos cobran por alimento, nos cobran por todo. En realidad mío no es. Y qué decir de algunos países tercermundistas donde realmente las situaciones son cada vez más deplorables. Entonces, de esa identificación, eso crece tanto que nosotros llegamos a pensar, ok, si alguien afecta a mi país, mi gente, yo puedo ir a matarlo, pero aunque la otra persona no ha hecho nada en realidad, él también está identificado con su país, entonces se inscriben en grandes programas de guerra, un país así grande, porque un gobernante no le gustó a otro gobernante, puede que manden una bomba como las de Hiroshima y Nagasaki o la Primera, Segunda Guerra Mundial. Entonces, esos son tipos de ignorancia que el mundo material le pone a la entidad viviente para que se olvide que es una eterna alma espiritual que no pertenece al mundo espiritual. Está en el mundo material con una misión de poder compartir. Y como decía ahí, ¿qué es lo que se necesita para salir de toda esta ilusión? Para poder entender realmente de nuevo el mundo espiritual, para poder despertar amor, amor por Dios y amor por los demás. Y en esa cuestión de amor, los procesos espirituales plantean distintas maneras para reconectarse con Dios. Entonces, era lo que hablamos. En un momento nos desconectamos y religión viene de una palabra latina que se llama religare, que significa reconectarte otra vez con la realidad. Entonces existen esos dos mundos, el mundo material y el mundo espiritual. Entonces cuando nosotros cantamos el Mahamantra Hare Krishna, especialmente con nuestras cuentas y especialmente cuando le damos un tiempo al día, así como por ejemplo yo puedo decir, ah, no, yo tengo mi esposa, ¿no? Yo estoy todo el tiempo con mi esposa, pero realmente ¿cuánto tiempo tú le das a tu esposa o a tu esposo, ¿no? Yo tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que dar clases, tengo mis hobbies, tengo mis pasiones, tengo que viajar. Y como mi esposa está siempre ahí, yo puedo llegar a pensar, ah, yo todo el tiempo le doy tiempo a mi esposa. Pero tiempo de valor significa, yo le voy a dar a usted 2, 3 horas que sean solo para usted. Eso incrementa una relación. Eso hace que una relación se vuelva más sólida. De la misma manera, cuando nosotros dedicamos unas horas al día a meditar, a cantar los santos nombres de Dios, naturalmente desarrollamos una conexión muy profunda con Dios. Entonces nosotros debemos entender cómo desarrollar esa conciencia con la suprema personalidad de Dios y cómo darnos algunos momentos en el día para qué, para reconectarnos, para entender, este cuerpo es material, todo lo que pasa en el mundo material es temporal, lo que quiere decir que no me puede brindar una felicidad eterna porque está en una naturaleza que es temporal. Entonces, ¿cómo revivo mi conciencia espiritual? Por eso le pusimos a esta comunidad el despertar espiritual, porque es como entender cómo conectarse espiritualmente y despertar esa conciencia interna, esa conciencia latente de amar a Dios y a los demás. Y de ahí el siguiente paso, pues ya es como las grandes almas que tienen una percepción del mundo espiritual, que aunque están acá, están viendo directamente los pasatiempos de la suprema personalidad de Dios en el mundo espiritual. Entonces, ese fue un poco el tema de hoy. Ahora nos gustaría mucho, vamos a dividir la sala en dos grupos. Nos gustaría que participen, pero les pedimos dos cosas. Una es que nos gustaría que todos participen y la segunda es que nos gustaría que ustedes puedan, por favor, eh,
comentarnos qué les quedó sonando de la clase y si tienen alguna pregunta. ¿Qué les gustó de este tema? ¿Qué les pareció fácil de entender? ¿Qué les pareció congruente con sus ideas? ¿Y qué les pareció algo que no entienden? Entonces, vamos a darnos un espacio. Les pido que cada uno participe en por lo menos 3, 4 minutos. Intenten no hacer participaciones tan largas para que todos podamos participar. Y entonces vamos a dividir la sala en dos. Y en esta misma reunión, lo que hacemos es que dividimos a los participantes en dos. Vicky, qué gusto verte. Hola Vicky, están ahí junticas, qué bueno. Ya extrañábamos Hola, a... hola, Kumara, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Qué Ah, gusto muchas conectarme cuestiones con lo de las nuevamente. casas. Qué Por gusto fin. verte. Gracias. También a mí me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Listo. Entonces, ¿qué tal? Recreate. ¿Qué tal si nos vamos les pedimos que activen su micrófono, que no tengan vergüenza, queremos conocerlos un poco más. Yo me voy a quedar un poco con las personas más nuevas y Silvia se va a quedar con los otros. Rosana, gracias por conectarte. Qué gusto que te acabaste de conectar. Te voy a poner en mi room. Se llama como cuartos en Zoom. Vamos a dividir el grupo en dos para que todos tengan la oportunidad de hablar. Entonces, denme un segundo. Yo voy a poner acá cuántos somos. Ok, 13 por acá. Voy a poner en un grupo a unos y en otro grupo a otros, ¿ok? Listo. Ven, listo. Entonces les voy a pedir, ahorita en Zoom les está apareciendo unirse. Entonces solamente tienen que dar unirse o join para que se muevan a sus cuartos correspondientes. Ok, entonces así quedamos. Got it. Perfecto. Listo. Qué gusto verte, Dani, Vicky. ¿Dónde están? ¿Estás en Australia, En Vicky? Toluca. Estamos en Toluca, En México. en Ah, México. súper. Dani vino a México a pasar las Sí. Navidades. Sí, Sí. Súper, qué gusto. ¿Cuánto tiempo te quedas por ahí? un mes. Un Me mes. voy este enero a Australia. Bien, súper. Oh, Rosana, bienvenida. Qué gusto verte. Gracias por conectarte. Y tenemos también por ahí a Ricardo. También estamos esperando a que se unan. Ya listo, ya tenemos. Listo. Entonces, ¿qué les parece? Si me dicen qué fue lo que más les quedó sonando de la clase y si queda por ahí alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer. Si cada uno puede hablar por lo menos unos 4 minutos, estaríamos muy bien. Entonces cada uno va a participar por lo menos 3, 4 minutos. ¿Qué te quedó sonando de la clase? Y si tienes alguna pregunta o algún comentario, listo. Pueden activar sus micrófonos o también poner ¿cómo se llama? En el chat. Listo. ¿Quién le gustaría comenzar? ¿Les gustaría comenzar, Dani y Vicky? Sí, yo puedo comenzar. No escuché la lectura, pero escuché de lo que estabas hablando, Ujú, de cómo jugamos a ser Dios cuando mm. nos identifica. Como que siento que es, entre más identificados estamos con el mundo material, más que tenemos más este papel de que queremos, de que todo es nuestro, ¿no? ujú, Eh, entonces como que el mundo gira alrededor de nosotros. ujú. Eh, sí, eso es lo que, como yo lo comprendí o lo vi.
Súper. ¿Hay alguna pregunta que haya quedado por ahí en el aire? Si tienen alguna pregunta también pueden hacerlo. Mm, mm, Súper. Pueden pensar. Creo Si que sale por ahí, yo súper. no. Si no, no problema. Sí. Súper. Entonces, esa cuestión de que todo gira alrededor de nosotros y básicamente eso es en lo que se basa como la designación. Como que por eso estamos en el mundo material de cierta manera sufriendo. Puedo, Porque, yo opino, sí, un segundo. yo, Al yo mostrar. opino, Sí, un segundo, un es segundo. que, Un segundo. Espera, termino. ujú, Entonces, disculpa. entonces bienvenida Janet, qué gusto verte también conectada. Entonces, al estar todo girando alrededor de nosotros, nos olvidamos de nuestra naturaleza real, que es espiritual. Entonces, cuando nos sacamos un poco del centro y ponemos en el centro a Dios, pues naturalmente revive esa naturaleza espiritual. Uno empieza como a experimentar esa conciencia. Sí, Janet. Bueno, a mí me quedó sonando lo de ayer que hablaba de la práctica, que si uno practica esas alabanzas, uno empieza a hablar de lo que se llena, eso es lo que y que en este mundo material no solamente el ego, el falso ego, sino que uno nos enseña que uno tiene que defender lo de uno. Y si tú estás en contra de mí, triste. Entonces, esto nos enseña que más bien tenemos que ser empáticos y que tenemos que ayudarnos los unos a los otros, evitando ese egoísmo, porque siempre nos han enseñado así. El que se mete con mi hija se mete conmigo. El que se mete con mi país, bueno, ni modo. Entonces, no es el ojo por ojo ni el diente por diente. Aquí vamos a ayudar a cuidar ese diente y ese ojo porque ambos vamos a ver y vamos a comer de esa misma manera. Es lo que yo entendí que debemos, que nuestra parte espiritual tiene que ser mayor que nuestra parte material. Súper, Janet. Muchas gracias. Aquí Janet Para habla de hacer- algo que estábamos hablando. La clase de ayer invitamos a una persona muy especial, se llama Navina Nira, él es de Estados Unidos, pero es una persona muy avanzada en la conciencia espiritual. Y él nos comentaba que casi todo lo que sale por nuestra boca depende de lo que nosotros nos alimentamos. Entonces, tener en cuenta también, por ejemplo, si uno está escuchando todo el tiempo novelas o noticias malas, eso hace que la conciencia de uno more en el mundo material. Pero entonces él habla de la práctica. La práctica básicamente consiste en dos cosas muy principales. Una es levantarse y cantar tu ronda. Estos rosarios tienen 108 cuentas. Si ustedes no tienen su rosario, nosotros les podemos mandar desde India un rosario. Ahí está en la página, hay un producto. Ustedes dan una donación y nosotros les hacemos llegar desde India un rosario con un manual de cómo meditar. Eso hace que uno puede por lo menos al día, si no pueden, entonces ustedes llegan y van, no sé, al centro de la ciudad y compran un rosario de 108 cuentas. Y si no, pues lo hacen con un nudito o con algunas piedritas 108 y hacen su rosario. ¿Qué pasa? En la mañana es muy bueno levantarse y lo primero que uno hace en el día es meditar. Entonces, si uno puede cantar por lo menos una ronda, dos rondas, cuatro rondas. Vicky estaba cantando cuatro rondas. Dani me comentaba que en un punto estaba cantando sus 16, ¿no? O 10, 8, 9, estuvo así como que cantando mucho, ha estado también conectada. Entonces, eso es lo que lo determina uno como para tener la conciencia espiritualizada. Si no, la conciencia de uno va a estar muy materializada todo el tiempo. Entonces, eso es un punto muy importante. Y también lo otro que hablamos es, sí, como perder un poco esa identificación con yo y mío. Cuando nosotros entendemos que todos somos partes espirituales de Dios, que todos tenemos una eterna relación unos a otros, puede decir que somos como hermanos porque venimos de la misma fuente, entonces vivimos más felices. Rosana o Ircano, ¿les gustaría alguna pregunta o algún comentario que tengan? Algo que les quedó sonando, pueden activar sus micrófonos. Eh, Rosana, si quieres activar tu micrófono. O Icarno Ramírez, si quieren activar sus micrófonos y decirnos un poco, si Rosana nos decía que hace poco se conectó, que estaba en el bus.
Pero bueno, si hay alguna pregunta o algún comentario de lo que hayamos hablado, también lo pueden compartir. Miriam dice también, creo que los que estamos por todos lados tenemos un llamado importante, es seguir ese llamado, aunque a veces nos da miedo porque es un cambio de vida. Ok. Ujú. Entonces, ¿a alguien le surge alguna pregunta acerca del tema de hoy o de ayer que digamos podamos intentar resolver todos juntos? Listo. Entonces, Yo puedo compartir algo. sí, por favor. Como ayer me estaba dando cuenta porque fui al pueblo de mis papás Ujú, y estaba como el rosario, ¿cómo se llama? El novenario. Sí, hacen como ay, posadas, se llaman posadas. Y hacen como que se canta todos los días, se ora todos los días y se camina como una peregrinación, ¿no? Y entonces, pues fui porque es algo que como que viví de chiquita, pero no le vi ni profundidad, ni me interesaba tampoco, ni sentía nada. Pero este año vengo con mucha curiosidad de la Virgen María. Y de hecho el otro día tuve un sueño de la Virgen y yo dije, ay, cuando vaya a México quisiera experimentar una posada porque tiene años que no voy a una posada y cada vez como que se va rompiendo más esa cultura ujú, y muchos ya no crecemos con eso. ujú. Entonces me fui ayer porque los pueblos todavía está súper arraigada y fui ayer y, y eso fue súper bonito porque te das cuenta que a pesar de que como que cada vez que yo voy, yo tenía muchos años sin ir al pueblo de mis papás y yo voy viendo el cambio del pueblo también, ¿no? Y hubo un tiempo en el que llegó este padre a la iglesia como que tengo la sensación de que al pueblo no le gustó el padre porque yo creo que el padre vino a poner orden al pueblo. Ujú. Entonces les empezó a poner reglas y empezó a crear restricciones. Y la gente se empezó a poner en contra y no les gustaba. Y entonces como que todas estas tradiciones bajaron mucho porque ya no se promovía mucho el tomar o sea, mucho después de la celebración y esas cosas. Ok, súper. Pero ayer que me uní a la peregrinación fue súper bonito porque vi la unión y se Ujú, veía luz en el pueblo, se siente mucho la luz y se ve la diferencia, como que vi que los niños están integrados y participan y gente, o sea, gente de mi edad, porque mis amigas con las que crecí del pueblo y me las encontré ahí y me saludaron, después porque se pide posada y entonces se toca en diferentes casas y llevan a María y a José cargados y tocan y piden posada y entonces ya es solo wow, una casa la que ya recibe a María y a José wow. y ya ahí se canta como que se agradece y se bendice y todo. Y luego cada casa y como cada familia comparte comida, Qué da, hermoso. da de cenar. Y Ujú, ya entonces como que ya ves que todo el pueblo va y participa, o sea, aunque no participen activamente como en la religión, pero son como ujú. actividades que generan muchísima unión y ahorita, antes yo no lo podía ver, pero ahorita sí puedo ver cómo generan mucha unión y los niños están ahí jugando y te avientan dulces para que los agarres y súper bonito, me gustó mucho. Bueno, eso, quería Súper, qué compartir. lindo. Sí, se dice que la conciencia espiritual es eso, es esa unión, ¿no? Es empezar a unir lo que pues el ego y todo eso pues, separa. Sí, sí, Carlos, por favor, Ircano, si quieres activar tu micrófono, es que no te escuchamos. Pues, ¿puedes activar tu micrófono, Ircano? A ver, dame un segundo. Es
Que no te podemos escuchar. Ahí te mandé un mensaje para activar el micrófono. No. Sí, pero tienes que activar el micrófono para que te podamos escuchar, porque no te podemos escuchar. O si quieres poner un mensaje en el chat, también puedes hacerlo. Nos quedan 60 segundos. Ircano, estás por ahí. No te podemos escuchar porque no activas el micrófono. Abajo hay como en la pantalla hay como un simbolito de audio. Si le das clic ahí, si pulsas ahí, puedes activar el micrófono. Creo que nos queda ya muy poco. Ya se va a cerrar. Si quieren, pueden ir saliendo a la sala principal. Si quieres ir, Cano, nos puedes mandar un mensaje por, por un mensajito. Ya, ya llegamos todos aquí otra vez juntos. Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo tu sala? Muy bien, Pravo, ¿Alguna pero pregunta o algo que haya surgido que como, como siempre, pues nos falta tiempo. Solamente pudieron participar dos personitas y bueno, la verdad creo que también fue culpa mía porque yo empecé a hablar y no di oportunidad a que a lo mejor las otras personas también querían participar. no Vale. problema? Súper. Si alguien se quedó con ganas de participar, puede activar su micrófono ahorita y dar un pequeño comentario o si hay alguna pregunta, pueden hacerla ahorita también. ¿Surgió alguna pregunta en tu grupo, Silvia? Pues no un tanto pregunta. Connie comentaba que al principio cuando ella empezaba a hacer sus rondas, pues es muy difícil controlar la mente y estar concentrado en el canto. Pero Ujú, bueno, esto es natural porque es un proceso, es poco a poco y cuesta trabajo dominar la mente porque estamos acostumbrados a hacer caso a los pensamientos, pero si uno le dedica por lo menos unos minutitos, no queremos decir que comiencen cantando 5 o 8 rondas, ¿verdad? No, es de a poco. Y ujú, de esta manera, pues uno va domando la mente, ujú. creo yo. Súper bien. Sí, como un proceso gradual, ¿no? Con todo, ¿eh? No piensen que solamente con